Ahora veremos el osciloscopio analógico. Dentro del osciloscopio podemos ver elementos fundamentales. Uno de ellos es la pantalla. La pantalla está dividida por una cuadrícula. Entre cada elemento de la cuadrícula hay una división. Por otro lado tenemos la escala vertical. En este caso, la función fundamental de la escala vertical es hacer la medición de tensiones. En general hay un conmutador que selecciona la cantidad de volt por división que se van a representar en la pantalla. Por otro lado tenemos la escala horizontal. En la escala horizontal normalmente se coloca el tiempo. Este indicará la cantidad de segundos o fracción de segundo por división que representará cada división de la pantalla. Tenemos otro conjunto de botones que es el control de disparo. Este control de disparo tiene la función de estabilizar la imagen de la señal en la pantalla. Ahora veremos los elementos fundamentales de un osciloscopio analógico. El elemento fundamental es el tubo de rayos catódicos, el cual tiene en su extremo la pantalla donde se verán las imágenes que se van a analizar. Por otro lado, tiene el canal vertical. Este canal vertical realiza el control de la imagen en el sentido I. Generalmente esto es una medida de una señal y se mide en volt. Por otro lado, tenemos el canal horizontal, que es la base, normalmente se llama base de tiempo. En este caso se controla la velocidad de barrido del osciloscopio. Por último tenemos un tercer canal que se llama eje Z. Este lo que hace es controlar la visualización del punto en la pantalla. Por último tenemos una fuente de alimentación que lo que va a hacer es entregar los valores de tensión adecuados para que todo el sistema funcione correctamente. Los elementos principales del osciloscopio analógico son el tubo de rayos catódicos, que es el componente primordial de todo osciloscopio analógico. El módulo generador de barrido es quien produce una tensión de deflexión proporcional al tiempo materializado en el eje X. El módulo de canal vertical, quien tiene como misión adaptar la variable a registrar para que se desvíe según el eje Y a través de también un amplificador. El módulo Z, que permite ingresar una señal por un borne ubicado en la parte posterior del aparato, y mediante ella se puede controlar el brillo externamente y otras funciones. Por último tenemos la fuente de alimentación, que es quien genera los potenciales necesarios para que el instrumento funcione. El tubo de rayos catódico es el componente primordial de todo osciloscopio. Su funcionamiento se basa en las propiedades que poseen los electrones, lo que hace factible el poder controlar y utilizarlos para componer una imagen en tiempo real. Se entiende como tiempo real aquel fenómeno que se produce y registra en forma simultánea. Los componentes del tubo de rayos catódicos son los siguientes. Por un lado tenemos el cañón electrónico, que tiene la función de generar un cañón de electrones para poder producir una imagen en la pantalla. Las placas deflectoras, que van a tener la función de desviar ese haz de electrones en función del tiempo y de la tensión medida. La pantalla luminiscente, que lo que va a tener la función es que cuando incida en él el cañón de electrones va a producir un punto brillante en ella y de esta forma produce una imagen que es interpretada por el que está usando el osciloscopio. Todo esto está contenido en una ampolla de vidrio, la cual se le ha realizado el vacío y tiene distintos conectores. El cañón electrónico recibe este nombre porque es el encargado de producir y acelerar un fino haz de electrones. Estos impactan en una pantalla recubierta de fósforo, lo que produce un destello luminoso. En el cañón, los electrones son generados por emisión termoiónica.
acelerados por un campo eléctrico y ordenados por una lente electrónica. La emisión termoiónica es el proceso por lo que se generan los electrones. Los electrones existentes en el interior de un conductor que no están vinculados a ninguna molécula tienden a escapar. La energía necesaria para la liberación de electrones es función de la temperatura y no se consigue a la temperatura ambiente, por lo que hay que calefaccionar. El número de electrones evaporados por unidad de área de una superficie emisora está relacionada con la temperatura absoluta del material emisor. Ahora explicaremos el funcionamiento del ánodo, el cátodo y la grilla de control. El cátodo es el que genera los electrones. El calor para la emisión de electrones se logra haciendo pasar una corriente eléctrica por un filamento de tungsteno. El filamento descripto es rodeado por el cátodo, transmitiéndole el calor para que los electrones se desprendan. El ánodo tiene un potencial positivo con respecto al cátodo, por lo tanto atrae los electrones hacia él y los acelera. El mismo es un cilindro hueco, por lo que los electrones pueden pasar a través de él. La grilla de control controla la cantidad de electrones que pasan. Está ubicada muy cerca del cátodo y se aplica un potencial negativo respecto de él. Se usa para variar la intensidad luminosa que se produce en la pantalla. El foco es otro electrodo que su misión es la de que el punto en la pantalla sea nítido. Su construcción es similar al ánodo, un cilindro hueco pero de mayor diámetro, y está ubicado a continuación del mismo. En la construcción del cañón, el ánodo se construye mediante dos cilindros iguales y al mismo potencial, ubicándose el electrodo del foco entre ambas partes. Los ánodos y el foco conforman lo que se denomina una lente electrónica, similar a una lente biconvexa, cuya finalidad es hacer que los electrones impacten sobre la pantalla formando un cilindro de diámetro pequeño. El astigmatismo modifica ligeramente el potencial del ánodo acelerador con respecto al cátodo. Su misión es la de corregir la excentricidad del punto luminoso. Este control es interno, por lo que el usuario no tiene acceso en forma directa. Ahora explicaremos el funcionamiento de las placas deflectoras. Una vez generado el haz de electrones, es necesario desviarlo según los ejes X e Y. Para lograr mover el haz en ambos sentidos, se colocan las denominadas placas deflectoras en el interior del tubo y a continuación del cañón electrónico. Las mismas se ubican conformando las armaduras de un condensador para cada eje, materializando cada uno de ellos un par de placas para el horizontal y otro par de placas para el vertical. Las placas deflectoras del eje Y se encuentran en forma horizontal. Esto provocará que el haz de electrones se mueva en forma vertical. Por otro lado, las placas deflectoras del eje X se encontrarán en forma vertical. Esto provocará que el haz de electrones se mueva en forma horizontal. Sumando los dos efectos podremos obtener una figura tanto en el eje X como en el eje Y. El cambio de dirección de los electrones se debe a que al aplicar voltaje a las placas, el campo eléctrico generado produce una componente transversal que, compuesta con la velocidad longitudinal dada por el cañón, hace que los electrones no impacten en el centro sino en uno de los lados de la pantalla. Acá podemos ver que si el campo es menos arriba y más abajo, los electrones se moverán hacia abajo. Caso contrario, si es más arriba y menos abajo, los electrones se moverán hacia arriba.
Si la velocidad de los electrones generada por el cañón electrónico es muy grande, tiene la ventaja que la energía cinética de los electrones provocará un punto de mucha iluminación en la pantalla. Pero además tiene la desventaja que exigirá una mayor potencial para generar el campo necesario para producir la desviación por las placas deflectoras. Esto complica el diseño de los amplificadores por la gran tensión necesaria para la desviación. Se debe buscar una buena alternativa entre el potencial acelerador que provoca la luminosidad en la pantalla y el potencial necesario para producir la deflexión de los electrones por las placas deflectoras. La post-aceleración o post-deflexión se utiliza para mejorar aún más la luminosidad de la pantalla. En este caso se aplica un potencial mayor a un ánodo compuesto por una pintura conductora adherida al interior del tubo. Con ello aumenta la velocidad de los electrones después de que han sido desviados por las placas. También tiene la función de atraer los electrones secundarios que se desprenden después de chocar contra la pantalla, mejorando el contraste de la imagen. Ahora explicaremos la pantalla del osciloscopio. La sustancia fosforosa y la cuadrícula de la escala están pintadas internamente en el tubo, evitando errores de paralelaje. La emisión de luz en el punto bombardeado por el haz de electrones presenta características de fluorescencia y de fosforescencia. La fluorescencia es la propiedad que hace que los electrones entreguen su energía al fósforo, provocando entonces la emisión de luz. Por otro lado, la fosforescencia es la propiedad que hace que esa emisión de luz se prolongue a lo largo del tiempo. Las características de fluorescencia y fosforescencia están determinadas por el tipo de fósforo usado en la construcción del tubo de rayos catódicos. Según la utilización del tubo serán las características de persistencia requeridas. Si se va a observar un fenómeno lento, es fundamental que el decaimiento de luz sea lento, para que el trazo dejado por el haz persista por algunos segundos y de esta manera poder tener una visión clara del fenómeno. Un ejemplo es el electrocardiógrafo para poder analizar los latidos cardíacos. Si se va a trabajar con fenómenos muy rápidos o señales de alta frecuencia, la persistencia debe ser muy pequeña, porque si no se provocaría la superposición de los trazos en la imagen. Un ejemplo de ello es un osciloscopio que muestre señales de alta frecuencia. En esta diapositiva se observan detalles de un tubo de rayos catódicos. Se pueden observar las placas deflectoras, el ánodo y el foco, y el cátodo con la grilla de control. Aquí se pueden ver otros modelos de tubos de rayos catódicos. Ahora explicaremos la fuente de alimentación. El tubo de rayos catódicos necesita diferentes potenciales de corriente continua para su operación. Todos los circuitos constituyentes del osciloscopio también necesitan corriente continua de diferentes potenciales para su funcionamiento. La fuente necesaria para producirlo es a partir de la línea de 220 volts. Mediante un transformador adecuado se generan los distintos potenciales de corriente alterna y posteriormente se rectifican y se obtienen así los potenciales de corriente continua. Ahora hablaremos del generador de barrido. El generador de barrido es el encargado de generar el eje X para que, en combinación con el eje Y, señal a observar, se puedan graficar las señales. Es necesario producir un voltaje que desplace linealmente el punto luminoso de izquierda a derecha del observador. Esta señal se denomina señal de barrido y es aplicada a las placas deflectoras horizontales. La señal de barrido es una función diente de sierra. Es una rampa ascendente. La tensión crece linealmente con el tiempo.
produce el desplazamiento de la traza de izquierda a derecha, barriendo el ancho de la pantalla llegando al extremo derecho. Al finalizar el barrido se produce un descenso muy rápido, vuelve rápidamente al punto de partida y queda preparada para un nuevo barrido. El retroceso del haz no se ve en la pantalla, ya que se borra la misma aplicando un potencial negativo a la grilla del tubo de rayos catódicos. Si se aplica un potencial en forma de diente de sierra a las placas que están verticales, se producirá el movimiento del haz de electrones desde la izquierda hacia la derecha en forma periódica. El retraso será en forma muy rápida y normalmente se desconecta a través de la grilla el haz de electrones. Si este movimiento es muy rápido, se verá una línea que cruza la pantalla en forma horizontal. Por otro lado, si se aplica una señal, como en este ejemplo una señal senoidal, a las placas que están horizontales, el haz de electrones empezará a subir y bajar en forma periódica. Si este movimiento se realiza en forma muy rápida, lo que se verá en la pantalla del osciloscopio será una línea. Si simultáneamente se agrega una tensión en forma de diente de sierra en las placas verticales y una señal senoidal en las placas horizontales, se producirá un movimiento simultáneo que provocará que a medida que se vaya desplazando el punto de izquierda a derecha, este vaya subiendo y bajando. Si esto se produce en forma repetida, se observará que la señal toma la forma senoidal como la señal que se inyecta en las placas verticales. Para realizar una medición se tiene que observar la cantidad de cuadros que tiene en la pantalla cada señal. En este caso, en el eje vertical se va a medir los valores de tensión. Para este ejemplo tenemos una señal senoidal que tiene dos divisiones. Tenemos que ver en cómo está el atenuador vertical, o sea, el conmutador vertical. Y si estuviera en 1 volt por división, implicaría que esta señal tiene 2 volt de pico de tensión. Para medir el periodo, tenemos que ver cuántos cuadritos o cuántas divisiones representa un periodo de la señal. En este caso tenemos que son 7 divisiones un periodo de la señal. Por lo tanto, 7 divisiones, si el atenuador o base de tiempo está en 1 microsegundo por división, quiere decir que el periodo es de 7 microsegundos. 7 microsegundos serían porque tiene 7 divisiones, implicaría una frecuencia de 143 kHz. Cuando nosotros cambiamos la base de tiempo, es decir, cambiamos el tiempo de barrido, esto se hace normalmente con un conmutador. Lo que ocurre es que estamos cambiando la velocidad con la que sube la rampa. A mayor velocidad de crecimiento de la tensión de la rampa, implicaría que se pueden ver frecuencias mayores en la señal que estamos analizando. Otro de los conmutadores que suele tener un osciloscopio se llama posición XY. En este caso, en vez de ingresar la base de tiempo por el eje horizontal, ingresa otra señal. Lo que vamos a observar es por una señal y en el otro eje la señal que entra por el otro canal. Esto formará lo que normalmente se llaman figuras de Lissajous. En este caso tenemos una señal senoidal de una determinada frecuencia y por el otro canal la misma señal senoidal pero de una frecuencia 3 veces mayor. Esto genera una figura de Lissajous típica como la que se muestra en lila. Según las relaciones que hay entre las distintas frecuencias, tendremos distintas figuras de Lissajous. En la primera, de la izquierda, tenemos que hay una figura de 1 a 1. Esto quiere decir que la frecuencia de las dos señales son iguales, lo que aparece es un desfasaje
o un corrimiento de fase. Por eso es que se ve esta figura del Lissajous como que está rotando y pasa de ser una esfera, una circunferencia, a ser una elipse. En la figura del medio de la izquierda tenemos una relación de frecuencia de 2 a 1. En este caso vemos una figura de Lissajous como la que se observa. En la figura del centro, la derecha, tenemos una relación de 3 a 4. Y en el de la izquierda tenemos una relación de 6 a 3. En función de las relaciones de frecuencia es la figura del Lissajous que se forma, y analizando esta forma podemos determinar las distintas relaciones de frecuencias que existen entre las señales. Otro de los controles que tiene un osciloscopio es la posición de la traza. Hay una posición de la traza en el eje X y una posición de la traza en el eje Y. La posición de la traza en el eje X permite medir todo el eje X de un lado hacia otro. Podemos mover a través del movimiento de una perilla hacia un lado y hacia otro. Esto normalmente se utiliza para poder empezar la señal, por ejemplo, en un determinado cuadrito y poder contar con precisión la cantidad de divisiones que tiene una determinada señal para sacar su periodo, por ejemplo. Otro control que saben tener los osciloscopios es la magnificación. La magnificación permite ampliar una parte de la imagen y a través del desplazamiento en el eje X podemos ver una imagen con más detalle. En este caso podemos ampliar la imagen, normalmente por 5 o por 10, y poder determinar los detalles en una parte de la porción de la señal. Una parte importante del osciloscopio es la sincronización. Supongamos que tenemos una señal triangular como la que se ve en la figura y vamos a observar esta señal con el osciloscopio. Normalmente el osciloscopio empezará en un determinado instante y hará un barrido, por lo tanto mostrará en la pantalla una parte de la imagen. Este pedazo de lo que aparece con rojo, lo que mostraría en la pantalla. Esta pantalla, que le llamamos pantalla 1, mostraría esa imagen en la pantalla. Después de haber hecho el primer barrido, lo que hace el osciloscopio es hacer el retrasado, volviendo a la posición inicial. Normalmente este retrasado se hace apagando el cañón de electrones a través de la grilla y por lo tanto no se observa el retrasado. A continuación haría el próximo barrido. Partiría del punto que se está indicando ahí en el gráfico. Entonces, con este barrido tendríamos la segunda pantalla que mostraría el osciloscopio. Un instante posterior haría el retrasado y empezaría a hacer el nuevo barrido. Y tomaría la imagen 3. Este proceso de barrido y retrasado se va haciendo continuo, uno atrás de otro. Por lo tanto, lo que vamos a tener en la pantalla van a ser la superposición de estas imágenes. La imagen 1, la imagen 2 y la imagen 3. De no haber ninguna sincronización del comienzo de la señal, lo que podríamos ver es una señal que se va moviendo en la pantalla o bien se ve como una franja directamente. ¿Por qué? Porque al no haber sincronización no podemos detener la imagen en la pantalla. Ahora analizaremos qué sucede cuando el principio del barrido coincide con el mismo punto de la señal periódica que se está midiendo. En este caso empezamos con el punto 1, que va a ser el comienzo de la traza 1. En ese caso haría un barrido. Haría el retrasado y inmediatamente comenzaría el barrido desde el punto 2. Hay que ver que el comienzo del barrido desde el punto 1 y el comienzo de barrido desde el punto 2 están en el mismo punto de la señal que se está midiendo. Otra vez haría el retrasado y volvería a hacer el barrido desde el punto 3. Si superponemos las tres pantallas, vamos a ver que las tres coinciden unas con las otras.
En este caso, la imagen se ve estática en la pantalla, ya que cada barrido se compone de una imagen idéntica a la anterior, debido a que las imágenes se van superponiendo en el mismo lugar en la pantalla. Normalmente, el hacer coincidir este barrido hace que la señal se vea como que se está moviendo en la pantalla, muy lentamente. ¿Por qué? Porque no se consigue perfectamente un múltiplo de la frecuencia de barrido con la señal que se está midiendo. Ahora, para hacer la sincronización, el osciloscopio elige un punto de la señal donde va a empezar a hacer el barrido. En este caso, elige un nivel y un flanco. En lila se ve la señal con los distintos niveles y flancos que poseería. Entonces, a partir del primer evento de disparo, que corresponde a un determinado nivel y flanco, realiza un barrido, toma la pantalla, la primera imagen, hace el retrasado y lo que tiene que hacer el osciloscopio es esperar otra vez el evento para empezar a hacer el barrido. En este caso hay un tiempo de espera hasta que encuentra el próximo nivel y flanco de disparo. A partir de ese nivel y flanco de disparo realiza el segundo barrido. Y eso es lo que muestra en la pantalla. Vuelve a esperar, hace el retrasado y vuelve a esperar el nuevo punto de disparo. En este caso es el mismo nivel y el mismo flanco. Y a partir de ahí realiza el barrido de la señal. Si superponemos las tres imágenes en la pantalla, vamos a ver que en este caso coincide una con las otras. Por lo tanto, la imagen quedará sincronizada y no se moverá lo que estamos midiendo en la pantalla. Para seleccionar el evento de disparo, el osciloscopio tiene dos llaves selectoras. Por un lado, tiene un potenciómetro que me permite seleccionar un nivel. Por otro lado, tiene un botón que me permite seleccionar la pendiente. El nivel es continua su variación y la pendiente puede ser positiva o negativa. Supongamos que tenemos la señal senoidal que se ve en la parte inferior con azul. Con la llave selectora de nivel podremos seleccionar distintos niveles donde va a empezar a hacerse el barrido, o sea, seleccionar el evento de disparo. Supongamos que hemos seleccionado el nivel que está con rojo y seleccionamos el flanco positivo. El flanco positivo indica que va a estar creciendo la señal. Entonces, la imagen que obtendremos en la pantalla es la que se muestra con rojo. A partir del evento de disparo se hará el barrido y en ese punto empezará a mostrar la imagen en la pantalla. Si nosotros elevamos el nivel de disparo sin cambiar el flanco, la señal de barrido ahora empezará en el punto un poco más alto, que está marcado con naranja. Y desde a partir de ese punto es el que va a mostrarse en la pantalla. En este caso lo estamos graficando con naranja. Podemos comparar el efecto en la pantalla cuando cambiamos el nivel de disparo. Lo otro que se puede seleccionar es el flanco. Si nosotros apretamos el flanco negativo y elegimos el nivel de disparo más bajo, ahora la imagen de la pantalla va a comenzar en un punto con el nivel que seleccionemos, pero con flanco descendente, o sea, con flanco negativo. Podemos ver en la pantalla que la imagen aparece descendiendo y después subiendo. Si aumentamos el flanco de disparo, si aumentamos el nivel de disparo, la señal empezará un poco antes y lo que mostrará en la pantalla se muestra ahora con azul. Entonces, al cambiar el nivel del flanco de disparo, la señal empezará a mostrarse en la pantalla en distintas posiciones. La señal que se usa para sincronizar normalmente es la señal que está midiendo el osciloscopio, pero en los osciloscopios tiene una llave selectora que permite seleccionar otras
señales. Hay un control, que es una llave selectora, que tiene la indicación de disparo de fuente de sincronismo interna, fuente de sincronismo línea o fuente de sincronismo externa. Cuando habla de fuente de sincronismo interna, se está refiriendo que va a ser una muestra de la señal que yo estoy midiendo la que se va a utilizar para hacer el sincronismo. Es lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. O sea que tomo una parte de la señal que ingresa al canal vertical y mediante ella le da la orden al generador de barrido para que inicie el mismo. Otra de las opciones que tiene es la de sincronización en línea. Cuando se sincroniza con la línea, lo que se está sincronizando es con la línea de alimentación del osciloscopio. Si es un osciloscopio que está funcionando con 50 Hz, quedará sincronizada con la alimentación de 50 Hz del osciloscopio. Toda señal que esté relacionada con la línea de alimentación, que normalmente la línea de alimentación del osciloscopio es la misma línea de alimentación del circuito que estamos viendo, va a permanecer estática en la pantalla. Por otro lado, los osciloscopios tienen una fuente de sincronismo externa. Esta fuente de sincronismo externa puede utilizarse una señal que viene de algún otro dispositivo para poder sincronizar la imagen en la pantalla. Este sincronismo externo normalmente se usa para poder capturar eventos espurios que vienen de otros sistemas y empezar a hacer el barrido cuando se lleva una orden de ese otro sistema. Todo osciloscopio tiene dos modos de sincronismo, el que se llama modo normal y modo automático. Esto también se obtiene a través de una llave selectora. En el modo normal, el disparo solo se produce cuando el evento de disparo se produce. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros cuando definimos el evento de disparo, definimos un nivel y definimos un flanco. Si el osciloscopio está en el modo normal, si no obtiene el nivel que nosotros le definimos y el flanco que nosotros definimos, nunca va a haber un disparo y por lo tanto no va a mostrar nada en la pantalla. Muchas veces cuando está en modo normal, si el nivel de disparo que nosotros definimos está por arriba del valor máximo de la señal, nunca se va a producir el evento de disparo. Y como nunca se va a producir el evento de disparo, lo único que vamos a ver en la pantalla es la pantalla apagada, como si no hubiera una línea. Por otro lado, en el modo de sincronismo automático, sucede que si no se produce el evento de disparo por un determinado tiempo, el osciloscopio larga un barrido. O sea que espera el evento de disparo, pero si pasa un tiempo y ese evento de disparo no llega, lo que va a hacer el osciloscopio es hacer un barrido y va a mostrar algo en la pantalla. En general, cuando nosotros definimos en el modo automático, siempre vamos a estar midiendo una señal en la pantalla. Si el nivel de sincronismo está por arriba del nivel de la señal, en este caso, lo que vamos a observar es que la pantalla la señal se está moviendo en la pantalla y no está sincronizada. Cuando el nivel de disparo es inferior al valor máximo de la señal que estamos midiendo, entonces en ese momento el evento de disparo se va a producir y la imagen se va a ver en forma estática. También el sistema de sincronismo tiene distintos filtros y para poder ver distintos eventos de distintas clases en la pantalla. Normalmente hay una llave selectora que tiene una serie de filtros. Estos filtros dependen de la utilización que nosotros le vamos a dar. Por ejemplo, si se coloca en AC,
el evento de disparo va a estar manejado por una señal alterna, ya que se va a intercalar un capacitor de bloqueo del valor de corriente continua. Entonces, el nivel de disparo va a ser respecto a la corriente alterna que nosotros estemos midiendo y no al valor de continua de la misma. En cambio, si colocamos en DC, este acoplamiento no va a ser en forma directa, entonces el disparo se va a hacer por el valor de continua más el valor de alterna. Para aplicaciones especiales, por ejemplo para mediciones en TV, las señales de sincronismo tienen filtros específicos que hacen que podamos ver en la pantalla la señal de sincronismo detenida para poder analizar distintos tipos de señales. El canal vertical es el encargado de recibir la señal. En el caso de los aparatos normalmente tienen dos canales verticales. Posee un control que lo que hace es amplificar o atenuar la señal. ¿Bien? Según la calidad de ese canal vertical es la calidad del osciloscopio. La característica principal del canal vertical es el ancho de banda o banda pasante. Este especifica dónde el osciloscopio va a hacer las medidas en forma correcta. Un osciloscopio común tiene un ancho de banda de 20 MHz. En este ancho de banda se supone que la ganancia se ha mantenido prácticamente constante. Normalmente se define como que el ancho de banda es donde la ganancia se disminuye al 70% del valor máximo. Para poder hacer las mediciones, el osciloscopio tiene que acondicionar las señales que entran por el canal vertical. A veces tiene que amplificarlo y otras veces tiene que atenuarlo. Si las señales son muy pequeñas, los amplifica a los valores adecuados y si las señales son muy grandes, las atenúa también a los valores adecuados. Normalmente los osciloscopios tienen dos canales. A estos canales se les llama canal 1, canal 2, canal A o canal B o channel 1 and channel 2. Cada uno de estos canales tiene una llave selectora que indica paso a paso los volts por división que se van a ver en la pantalla. También saben tener un control continuo que al girarlo va aumentando la ganancia del canal vertical en forma continua, normalmente hasta 2,5 veces. Otros controles que tiene el osciloscopio son el de posición, que permite desplazar la traza en un sentido o en otro. La magnificación, que permite aumentar lo que tenemos en la pantalla. O la inversión de la señal. El ingreso de la señal se realiza a través de dos conectores y se dispone además de una llave que tiene por misión adecuar la entrada del osciloscopio en función de las características de las señales que queramos ver. Normalmente posee tres posiciones: corriente alterna, AC, tierra, GND y corriente continua o CC. Cuando la llave selectora está en la posición GND, lo que hace el osciloscopio es conectar la entrada del la entrada de medición a la tierra del osciloscopio. Por lo tanto, en este caso, cuando está en GND, la tensión de entrada será 0 voltios y por lo tanto en el osciloscopio lo que se verá será una línea continua y no estaremos realizando ninguna medición. Si conectamos el osciloscopio en DC, el canal de entrada va a estar directamente conectado al amplificador o atenuador. En este caso, observaremos en la pantalla de nuestro osciloscopio tanto la corriente continua como la corriente alterna. Por último, si la llave selectora está en la posición AC, la entrada del amplificador o atenuador estará directamente unida por un capacitor a la señal que estamos midiendo. De esta manera, la componente de corriente continua será filtrada y solo atravesará la llave selectora la corriente alterna. En este caso veremos nada más que la corriente alterna y no veremos la componente de continua de la misma.
Supongamos que tenemos una fuente de alimentación de corriente continua que le llamamos DC y una fuente de alimentación de corriente alterna que llamamos AC y ambas están sumadas. En el gráfico de la izquierda en verde tendremos la fuente de corriente continua y en lila tendremos la fuente de corriente alterna. Si sumamos estos dos efectos veremos que la medición que debemos realizar va a estar desplazada el valor de corriente continua y sobre este estará montado el valor de corriente alterna, lo que tenemos en la imagen con color rojo. Si colocáramos la llave selectora en la posición GND, lo único que estaríamos haciendo es encontrando el cero del osciloscopio, o sea que la entrada al osciloscopio va a ser puesta a 0 voltios y por lo tanto lo único que vamos a ver es el 0 voltio. Si colocamos la llave selectora en DC, lo que vamos a ver en el osciloscopio es la componente de continua más la componente de alterna. Por lo tanto, vamos a ver la suma de las dos señales. Por último, si colocamos la llave selectora en AC, lo que vamos a hacer es eliminar la componente de continua, ya que solo la componente de alterna puede atravesar el capacitor. Por lo tanto, lo que estaremos mirando será nada más que la corriente alterna. Los osciloscopios de imagen múltiple sirven para la representación simultánea de varias señales en la misma pantalla. Normalmente los tubos de rayos catódicos son de un solo haz y para mostrar varias señales en la pantalla se realiza una conmutación electrónica. La técnica consiste en mostrar alternativamente las dos señales en forma tal que mientras se muestra una, la otra no está presente. Como el proceso es a alta velocidad, el ojo humano integra las señales que se muestran y las percibe como si fueran simultáneas. Entonces, a la entrada del amplificador de potencia de las placas verticales hay un conmutador electrónico que va eligiendo entre los canales que van a mostrar. Existen dos formas de barrido para mostrar las dos señales simultáneamente. Está el barrido alternado. En el barrido alternado las dos señales se disparan sucesivamente. Empieza con la condición de disparo de una señal y la muestra hasta el final de la pantalla y después espera una condición de disparo de la otra señal para mostrarla también hasta el final de la pantalla. En el barrido chopeado se conmuta a alta velocidad entre las dos imágenes mientras está realizando el barrido de la pantalla. Entonces en el alterno se muestra una imagen, termina y pasa a la otra. Si eso se repite muchas veces en un segundo, el operario verá como que las dos imágenes están simultáneamente en la pantalla. En el barrido chopeado se va conmutando a alta velocidad entre las dos señales mientras está haciendo el barrido en la pantalla. Entonces en el barrido alternado se va alternando una imagen, la otra imagen. Vuelve la primera, se vuelve a repetir la segunda, siempre completando el haz de punta a punta de la pantalla. Si se realiza en alta velocidad, el operario va a tener la imagen de las dos señales simultáneas en la pantalla. En el barrido chopeado se conmuta a alta frecuencia entre las dos señales. De esta forma se va constituyendo las dos señales en forma simultánea durante un barrido. En general, el barrido alternado sirve para señales de alta frecuencia y el barrido chopeado sirve para señales de baja frecuencia. Las puntas de prueba son por donde ingresan las señales a los canales del osciloscopio. Tienen la característica que independientemente de la frecuencia y forma de la señal a observar, no introducen deformaciones a las mismas. Para baja frecuencia no es necesario utilizar una punta de estas características, se puede usar un cable coaxil con dos conductores del mismo tipo utilizado en los multímetros.
Una punta de prueba consta del conector BNC macho, que es el que se une al osciloscopio. Por otro lado, saben tener un compensador de frecuencia que ya explicaremos más adelante para qué sirve. A continuación viene el cable coaxil. Este cable tendrá por el centro la medida que se está realizando y por el exterior la masa. A continuación del cable coaxil está la punta propiamente dicha. En este caso, normalmente consta de un clip tipo cocodrilo que sirve para unir la masa a la masa del circuito que se están realizando las mediciones. En la punta normalmente tiene distintos tipos de instrumentos para poder agarrar de distintas formas al circuito. Ya explicaremos un poco más que las distintas alternativas que hay. En la mayoría de las puntas hay un conmutador para atenuar la señal. Normalmente se atenúa 10 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que la señal que va a verse en el osciloscopio va a haber que multiplicarla por 10 a la hora de realizar la medición. Esto sirve generalmente para medir señales de mucha tensión. Acá tenemos otra imagen de una punta de prueba. Podemos ver el conector BNC. A continuación el cable coaxil, el cuerpo de la sonda. Del cuerpo de la sonda sale la pinza cocodrilo, que es desmontable. Ahí al final están las distintas puntas intercambiables de prueba. Algunas tienen un caperuzón con pinza retráctil para enganchar a un circuito. Otras puntas son para medir circuitos integrados. Para poder hacer las mediciones en forma correcta, la punta tiene que estar compensada en frecuencia. Cuando está compensada en frecuencia, una señal cuadrada no deforma sus flancos y la forma de onda es bien nítida. Para hacer esta compensación, normalmente los osciloscopios tienen una señal de prueba. Normalmente es de una señal de 1 kHz y tiene una amplitud de 2 o 5 voltios. Para realizar la compensación lo que se hace es que se conecta la punta al osciloscopio a través del conector BNC. Como paso posterior se une la punta de prueba a la señal de prueba del osciloscopio que sirve para la compensación. Se conecta la pinza cocodrilo a la masa que tiene el osciloscopio y se observa la forma de la señal cuadrada en la pantalla. Si la señal cuadrada se ve bien nítida, como se muestra en la figura central de esta diapositiva, las puntas de prueba están bien compensadas. Si por ejemplo tiene una forma redondeada, como se muestra en la figura de la izquierda, en este caso está desajustada al amplificar mal las altas frecuencias. Lo que hay que hacer es mover un capacitor de compensación que está en la base de la punta de prueba hasta que la señal queda bien ajustada. Puede ocurrir que esté desajustada y mostrar mal las altas frecuencias, o puede ser que esté desajustada y amplificar más las bajas frecuencias, como se muestra en la figura de la derecha. En la mayoría de los osciloscopios tiene una señal de prueba. En donde está la flecha está la señal de prueba de distintos modelos de osciloscopio. En la parte inferior se ve un osciloscopio Tektronix digital y tiene la masa para poder hacer la conexión y la punta de prueba. En esta imagen vemos distintas puntas de prueba de distintos modelos de uso normal en los osciloscopios.